¿no? Sonante, bueno, recuperamos la comunicación. Bueno, en definitiva, esto empieza a poner muy fuerte en negro sobre blanco el rol impropio de quien ocupa el papado en relación a las cuestiones de Argentina, pero también en relación a las cuestiones continentales, ¿no? Con respecto del tema del chavismo, con respecto del tema de Dilma, Lula, bueno, todo ese escenario que se llamó la izquierda sudamericana, ¿no? Sí, seguro. Francisco no es solamente en Argentina que tiene influencia, sino, bueno, como vos lo dijiste, está teniendo influencia en todos los ex países socialistas o socialistas que siguen estando como Venezuela, como Cuba. Ya de hablar de Lula en Brasil, de hablar de Maduro en Venezuela, de hablar de Correa, de hablar de Santos y tantos de Bachelet, que fue una posición que fue presidente de Chile y ahora está en la ONU gracias a Francisco y toda la estrategia que tiene directamente mundial para poder, bueno, hacer lo que está haciendo. Acá específicamente en Argentina está tratando de bloquear todo lo que es el gobierno, las elecciones y tratando de hacer a su vez una campaña sucia, ¿no? Porque un papa poniendo un operador como Valdés, que es un monje negro, que muchos del clero lo conocemos y sabemos quién es, hablando con un preso, con Schiavi, y diciendo el jefe o el que está en Roma y demás, ya tenemos que abrir los ojos de lo que yo vengo diciendo hace un año, Uh-huh. que él está atrás, el Papa está atrás de todo esto. Y así muchas cosas más, y otros interlocutores también, lo tenemos a Grabois, lo tenemos a un montón de interlocutores que son lugartenientes del Papa para poder mover los hilos. Bueno, Entonces, acá con la operación PUF se dio cuenta lo que quisieron hacer. Es más, yo subí un Twitter en cierto momento para tirar la operación abajo, porque me mandaron una copia de un mail del secretario privado enviándolo a Valdés directamente, active operación PUF. Así que más que eso, que se lo hizo desarcar a la fiscalía, lo tiene la ministra también, Patricia Bullrich, se lo hizo desarcar, después otra gente del exterior también lo tienen y se lo hicieron acercar. Y la mentira tiene pata corta. Francisco quiso hacer eso y bueno, estamos la gente del otro lado que estamos peleando contra la corrupción, que a su vez es política, también la corrupción de la pedofilia y demás, y bueno, y los miembros de la iglesia tenemos que hacer eso, para no ensuciar mismo la iglesia, por un papa que asumió y como dijiste hace un rato, tomó de enemigo, a su vez cuando Néstor Kirchner era presidente lo tomó como un enemigo político y Francisco lo había tomado como un enemigo político también, porque acordate que yo en esa época estaba trabajando a su lado también acá en Argentina, lo conozco el año 92, y yo mismo llevaba los listados a la curia de los teléfonos pinchados que tenían los obispos, o sacaba micrófonos que tenían los obispos en sus despachos, y así muchas cosas, era una guerra nata entre uno y otro. Y como Néstor Kirchner se creía que sabía todo de Francisco, en ese sentido de Bergoglio también sabía todo de Néstor, y más todavía, porque son un poco, el clero es un poco más vivo en la parte de espionaje. Pero bueno, acá está este tema. Quisieron tirar abajo la causa de los cuadernos, sacarlo a Stornelli, a Bonadío. Quisieron hacer una operación PUF que trataron de armarla de la cárcel, a la cabeza con Francisco, y la operación cayó. Ahí nos dimos cuenta quién era Francisco en realidad. Y espero que cada uno de los argentinos sepa quién es Francisco, que no pierdan la fe católica, porque no tiene nada que ver con lo que quiere implantar Francisco en el mundo, en su estrategia socialista, se puede decir. Y bueno, y veremos cómo sigue esto. A ver, quiero decir esto, ¿no? Siempre Sí, que se trata de estos temas, yo trato de ubicar, digo, la mayor parte de los argentinos, seguramente, no sé hoy, pero bueno, en general nos hemos identificado en cualquier encuesta o pregunta como católicos, ¿no? Se supone que es la sí, fe predominante.
no se puede dejar de ver que hay un gran avance de las iglesias evangélicas en la Sí, Argentina, que es muy fuerte. Yo creo que en general se nutren de los católicos decepcionados estructuralmente con su propia confesión original. sí, Y por otro lado, me parece que también, bueno, hay una situación global en el mundo en donde terceras opciones, ¿no? Todo esto de la New Age, todas estas cuestiones, mm, comienzan a estar muy fuertes. Lo que yo no termino de entender, o no le encuentro un abordaje, y me gustaría que me ayudes, y sí, por supuesto a esta audiencia, es qué es lo que se busca con todo esto. Porque un papado es una cuestión de los hombres, esto está claro, pero representa con una fuerza enorme una de las voces de lo divino sobre la tierra. Y de pronto uno ve la influencia, y por eso digo, salgo un poquito de Argentina, ¿no? ujú, Donde creo que hasta si hacemos una galería de imágenes queda todo muy claro por dónde está pasando la cuestión. sí, Y por ahí no es tan claro lo que vos nos ilustrabas, ¿no? El tema de Bachelet, el tema de la defensa de Lula y de Dilma, las cuestiones que tienen que ver con algunas interacciones, porque por ejemplo esas escuchas que aparecieron del juez Moro, está claro que esa es una operación de inteligencia, y esa ujú, operación de inteligencia es muy parecida a la operación PUF acá en la República Argentina. Pero por otro lado está todo el tema, por ejemplo, de las FARC, ¿no? En donde hubo sí, una interacción muy importante. Y en todos los casos siempre se trata de mucho dinero. sí, es que es así. Yo creo que, a ver, ya se sabe muy bien internamente, después de tantos años de papado de Francisco, que Francisco fue colocado en el papado, ¿sí? Mm. Fue colocado por un grupo de cardenales que ahora, gracias a Dios, la mayoría que lo tenga en La Paz están fallecidos, que perdió poder en ese sentido, y que fue colocado para una ¿cómo te puedo decir? Algo estratégico mundial, ¿sí? Ujú. Y acordate que él es jesuita, y su, su congregación jesuita en cierto momento de la historia fue prohibida, lo echaron de la iglesia, después lo tomaron nuevamente y ahí tomaron fortaleza y ahora lograron lo que ellos querían siempre. Como decían siempre que había un papa negro, ¿sí? Ahora está el Papa Francisco, jesuita, y tratando de poner la estrategia que muchos de grupos, como otros, también hay empresarios y demás, colocando estrategia en diferentes puntos del mundo, por ejemplo, como decía vos, Bachelet en la ONU, que la ONU está ahora con el tema también de la inmigración, que Francisco también está con el tema de la inmigración, están pasando todas ciertas cosas, cambios culturales en Europa y demás, y aberraciones también, y acá en Latinoamérica está protegiendo todos aquellos que yo vengo diciendo del año pasado, como Santos, como Petro, en Colombia estamos Ujú. hablando, en Ecuador, Correa, Argentina, Cristina Kirchner, Bachelet en Chile, Lula en Brasil, Nicolás Maduro en Venezuela, que es el único que se está sosteniendo, y lo están sosteniendo, Ujú. Francisco lo está sosteniendo en una palabra, y a su vez, bueno, tratando de que no progrese ni la derecha ni nada, y no el mundo siga con los mismos problemas que tenía antes, pero profundizado. Estamos viendo una estrategia muy fuerte en lo cultural, en lo educacional, en lo político, en lo diplomático también, y como decís vos, en lo monetario. Ujú. Porque todo esto tiene un fin, si es un círculo que se va a cerrar, que quieren cerrarlo ellos, en una palabra, que quieren llegar como una crisis financiera global, ¿sí? Entonces los gobiernos que quieren sostener, por ejemplo, la moneda, el dólar, por ejemplo, Estados Unidos, Donald Trump y demás, están en lucha contra esto. Pero Ujú. ¿qué pasa? Francisco está a la cabeza de esto, de esta lucha, junto con un montón de empresarios que podemos decir, de nombre de George Soros, gente también de la política de Estados Unidos. Y Ujú. bueno, es algo muy complejo que por los minutos de radio no se puede contar. Yo ahora estaba por subir un hilo de un video de YouTube en mi Twitter, Ujú. en @Jorge Sonante, que ahí voy a contar la historia hasta Francisco de qué se está planificando, de qué quieren hacer hasta ahora, ¿sí? ¿Qué quiere hacer Francisco con el mundo? Porque está metido en cada uno de los rincones que hay problemas.
¿sí? Con esto de los inmigrantes que estaban en México, que querían cruzar a Estados Unidos y demás, ¿quién estaba a la cabeza? Francisco y George Soros. Con todas las problemáticas de la ONU, con Estados Unidos y comparte con ciertas situaciones en el mundo, que estaba de derechos humanos y demás, Francisco y George Soros. Con todo lo que es el lenguaje inclusivo, tema del aborto y demás, Francisco en el aborto estaba como una parte por fe, separado en eso, pero también tiene una influencia, si la vemos. Está el George Soros. Y así un montón de situaciones que están pasando. Acá es puntualmente en Argentina, en los 12 años que tuvo el kirchnerismo, se robaron todo, y Francisco fue ahora cómplice de haberle guardado cierta parte de dinero y de haberlos apoyado. Si no un papa, ¿sí? Si no un papa no hubiera hecho lo que hizo Francisco. Juan Pablo II, Benedicto XVI jamás hubiera protegido a un presidente que corrompió, ¿sí? Que corrompió y que arruinó un país. Bueno, Francisco, ¿qué hizo? Todo al revés. Los protegió, los cuidó, le guardó el dinero, los ayudó en vínculos financieros, y así estamos. Y ahora se está descubriendo todo esto. Y se está descubriendo la forma de hacer política, Francisco, con operadores. Bien, gracias Jorge, como siempre, buena jornada, muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno, el diácono Jorge Sonante, que viene llevando una situación. Vos sabés que con respecto a este hombre nos ha pasado algo que cada vez que subimos la información y se sube la imagen, vuela, todo vuela, ¿no? Hay un interés enorme por esto. Y hay que decir que, por supuesto, se generan controversias. Pero en ese marco de controversia, inclusive he recibido alguna admonición. Julio Bárbaro la otra vez mandó un mail que me pedía que no lo entreviste más, ¿no? Que haga lo que quiera, que yo piense lo que se me dé la gana, pero no lo entreviste más. Bueno, no. Son cosas que pasan. Vamos a escuchar este audio que fue revelado en el programa PPT. Después viene la discusión. Tengo acá un crío que está viviendo en Londres, que no sé si es kirchnerista, pero siempre está parado del otro lado, que dice que cómo puede ser que le demos lugar a audios ilegales. Nadie sabe si estos audios son legales o ilegales. Hay una guerra de aparatos, esto está claro. Pero acá van a escuchar la conversación entre el ex enviado, el ex delegado papal, que es Valdés, con el exfuncionario del área de servicios públicos, Schiavi, sobre el cual pesa ya y espera otro juicio, es una condena por el siniestro doloso de Plaza 11. Hola. Juanpi. Querido, Dudu. Feliz año, pibe. Qué lindo escucharte, Juan. Un mensaje para nuestro amigo de Roma. Sí. Reflexión mía, ¿no? Por ahí es una pelotuda lo que te digo. Yo creo que es el único que puede decir algunas cosas que ordenen el gran frente opositor que necesitamos. Es el único con poder. De hecho, lo está haciendo. Sí, ya sé, pero digo, es el único con poder. Todo lo demás es... Lo que pasa es que los tipos que están enfrente del poder opositor de él, estoy hablando de Pichetto y de Massa, lo odian a él. Ya sé. Sobre esos él no tiene influencia. Bueno, pero por ahí hasta nos Con el que puede tener influencia si le hacemos mandar un mensaje con la valla. Yo creo que él tiene que perforar uno por uno a todos esos tipos. Los otros, déjalo que juegue, Eduardo. Sí. Déjalo que Massa sea candidato, nos conviene. No sé, tercera lista, decís vos que nos conviene. ¿Y si le va a robar votos al otro? No, nos caga a nosotros. Nosotros tenemos que tenerlo adentro. A ese es el único hijo de puta que tenemos que tener adentro. Bueno, puede ser. Porque mide 10, 12 puntos, el único que tiene votos. Los otros no tienen votos. No, el otro es todo cartón pintado. Fabián dice que lo va a poner a Grabois. No, ni pedo. Grabois no quiere ser nada. Grabois no quiere ser candidato. Él quiere que le pongan a Itay, que le pongan un pobre, una persona que sea pobre, porque dice que en el Congreso no hay pobres. Y me dijo de una minita Ofelia, que es una
pañuelo verde. Él, si gana Cristina, si quiere el Ministerio de la Economía Popular. Él quiere hacerse, él quiere profundizar eso, es su tema.